Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video. Bienvenidos a BRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia, todos los vídeos, ¿verdad? ¿Para qué? Para fortificar y alimentar a nuestro espíritu, a nuestra mente, transformar nuestra mente, para darnos alegría, darnos esperanza, darnos guía, sabiduría, todo lo que necesitamos, boom, está aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo vamos a saber eso? Porque uno se olvida, porque tiene muchas cosas que está pasando en la vida. Uno se olvida. La manera que pasa es leyendo todos los días, boom, leyendo. Entonces, espero que tú estás viendo estos vídeos también que te está ayudando. Si te está ayudando y te gusta, comparte con amigos, con vecinos, personas de la iglesia, suscribe al canal, ¿no? Para que nuestra familia de BRT Español continúe creciendo más y más, ¿verdad? Mira, mi nombre es Karin, estoy tan contenta que estás aquí. Estamos leyendo el segundo libro de Crónicas. ¿Qué es Crónicas? Es donde escribieron más información acerca de los cuentos y las historias y lo que pasó a los reyes de Judá, Israel, ¿no? Antes era uno solamente y después se dividieron en dos. Entonces nosotros en el video pasado leímos hasta la muerte de Salomón. Ahora su hijo Roboam va a ser el próximo rey y vamos a ver lo que pasa. ¿Ok? ¿Listo, lista? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por esta palabra, que podemos tener este libro tan lleno de tanta esperanza, para que nosotros podamos leer y siempre ser acordados, que nos recordemos de tu fidelidad, de cómo tú estás aquí, que nosotros no estamos solos en este mundo, en esta vida que estamos viviendo. Danos ahora sabiduría y entendimiento de corazón para poder entender lo que vamos a leer y también ver de manera específica cómo podemos ver algunas lecciones en los cuentos que vamos a leer, que podemos aplicar a nuestro día a día también. Te amamos mucho. Espíritu Santo, estás aquí, bienvenido para ayudarnos a poder entendimiento. Querido Jesús, gracias por tu sacrificio, muriendo en la cruz por nosotros, que nos da ahora permiso de poder ir delante del trono de nuestro Padre Dios, Yahweh, específicamente para pedir lo que necesitamos. Te amamos con todo corazón, Yahweh, con todo corazón, Yeshua, Jesús, nuestro Padre. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer entonces capítulo 10. Israel se separa de Judá. ¿Puedes creer? Apenas Salomón muere, boom, ya comienza la vaina. Ok, capítulo 10. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había juntado todo Israel para coronarlo rey. Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Después habían enviado a llamarle, y Jeroboam y todo Israel fueron a Roboam y le dijeron, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, volved de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando vivía y les preguntó, ¿qué aconsejas que le responda a este pueblo? Y ellos contestaron, si te conduces humanamente con este pueblo y les agradas y les hablas buenas palabras, te servirán siempre. Pero él, Roboam, ¿no?, dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían, a sus amigos, ¿no? Versículo 9. Les preguntó, ¿qué aconsejas vosotros que responda a este pueblo que dice, alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron,
Así dirás al pueblo que te habló diciendo, tu padre me agravó nuestro yugo, pero tú alivíalo. Mi dedo menor es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os cargó de grave yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo les castigaré con escorpiones. Versículo 12. Vino pues Jeroboam con el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey le había dicho, le había mandado. Y el rey Roboam respondió ásperamente, porque dejó el consejo de los ancianos. Mira, lección número 1. Uno tiene que escuchar los consejos de los ancianos. Que sigan a Dios, claro, ¿no? Si no sigan a Jesús o a Dios, mira, ora por ellos, ¿ok? Pero si ellos siguen a Jesús, aman a Jesús y siguen los preceptos de la Biblia, uno tiene que escuchar, ¿ok? Bueno, versículo 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Les dijo, mi padre agravó vuestro yugo y yo lo agravaré aún más. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Y el rey no escuchó al pueblo, porque la causa era de Dios para cumplir la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 16. Cuando todo Israel vio que el rey no les había escuchado, el pueblo respondió, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su estancia. David, mira ahora por tu casa. Así Israel se fue a sus estancias. Pero Roboam reinó sobre los israelitas que estaban en la ciudad de Judá. Ahí es cuando comenzó la división del pueblo de Israel. El reino de Israel fue dividido por causa de ese consejo del rey que fue a sus amigos y no a los ancianos. Boom. Pero claro, Dios había hecho eso por causa que Él ya había dicho que iba a dividir este pueblo porque tenía muchos problemas, ¿no? Versículo 18. Después el rey Roboam envió a Adoram y encargado de los tributos, pero los israelitas lo apedrearon y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huyó a Jerusalén. Así Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Eso fue la división. Capítulo 11. Judá y Benjamín con Roboam. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó de Judá y de Benjamín 180,000 hombres de guerra, escogidos para pelear contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, que le dijo, di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, así dice el Señor, no subáis ni peleéis con vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo hice esto. Entonces Dios le manda una palabra diciendo, no pelees con ellos, yo hice esta separación. Y ellos oyeron la palabra del Señor y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Versículo 5. Y Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Ciudades fortificadas en Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas y las fortificó en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Versículo 13. Los levitas se mudan a Jerusalén. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pusieron de parte de Roboam. Los levitas dejaron sus ejidos y posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor.
Y Jeroboam designó sacerdotes para los lugares altos y para el culto a los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces, ¿qué pasó? Jeroboam se quedó como el rey de la parte de Israel y Judá y Benjamín se quedaron con Roboam, que era hijo de Salomón, ¿verdad? Entonces todos los levitas se fueron a Jerusalén, a Judá, porque Jeroboam, que se quedó rey de Israel, hizo, en otra parte dijo que hizo 2 becerros de oro, porque él tenía miedo que la gente se iba a ir a Jerusalén a adorar a Dios y después iban a querer que el pueblo esté todo junto. Entonces él tenía miedo de perder su reino. Entonces hizo 2 becerros de oro y le dijo, mira, aquí son tus dioses, adora a estos dioses, ¿no? Y comenzó a hacer todo lo que está diciendo, ¿no? En los lugares altos. Por eso los levitas y sacerdotes se fueron. Versículo 16. Pero tras los levitas acudieron también de todas las tribus de Israel los que tenían el propósito sincero de buscar al Señor, el Dios de Israel. Vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres. Entonces eran no solamente los levitas, pero a toda persona que sí estaba siguiendo a Dios de Israel y no a los becerros y los demonios que Jeroboam estaba poniendo en Israel. Versículo 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque durante 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Roboam tomó por esposa a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y a Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Ella fue madre de Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, que fue madre de Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Versículo 21. Y Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus esposas y concubinas, porque tomó 18 esposas y 70 concubinas, y tuvo 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Sabiamente esparció a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas esposas. Capítulo 12. Egipto invade a Judá. ¿Qué? Cuando Roboam hubo consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Entonces apenas confirmó el reino, ya, gracias, no te necesito más. Pero es tan fácil que nosotros hagamos lo mismo, ¿ah? Ok, versículo 2. Y por cuanto se rebeló contra el Señor, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Vinieron con él 1,200 carros, 60,000 jinetes y una innumerable tropa de libios, susquienos y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así dice el Señor, vosotros me habéis dejado. Yo también os he dejado en mano de Sisac. Imagina si tú estás ahí sabiendo que ellos vienen y viene esa palabra. Versículo 6. Entonces los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es el Señor. Se humillaron. Cuando el Señor vio que se habían humillado, dijo el Señor a Semaías: se han humillado. Mira, como Dios es tan misericordioso. Él dice: se han humillado, no los destruiré, sino que los salvaré en breve, y no derramaré mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Versículo 8. Pero serán sus siervos, para que sepan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones.
Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey. Todo lo llevó, y llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. ¡Qué pena! Cada vez que leo esto me da una pena. Los 500, ¿te recuerdas? 300 eran medianos y los 200 eran largos, eran todo de oro puro. Versículo 10. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa del Señor, los guardias los usaban y después los volvían a traer a la cámara de la guardia. Como Roboam se humilló, el enojo del Señor se apartó de él para no destruirlo de todo, pues aún había cosas buenas en Judá. Versículo 13. Roboam pues se afirmó en Jerusalén. Tenía 41 años cuando empezó a reinar. Era de buena edad. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió que todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Su madre fue Naama amonita. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, están escritos en los libros de profeta Semaías y del vidente Ido, y el registro de las familias. Entre Roboam y Jeroboam hubo guerra perpetua. El tiempo entero estaban peleando, los dos, Israel y Judá. Versículo 16. Durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Abías. 17 años de reino, ¿no? Ok. Como comenzó bien, 3 añitos y después ya está establecido mi reino, no necesito más a ti. Se fue atacado con Egipto, después dice, disculpa, I'm sorry, estaba errado. Entonces se humilló y Dios, ¿qué hizo? Perdió todo, ¿no? Pero no lo destruyó. Pero dice que al fin del día, él no hizo lo bueno y se olvidó de Dios, ¿no? Capítulo 13. Ok. Ahora vamos a ver qué hace Abías. Abías o Abiam reina en Judá. Capítulo 13. A los 18 años, 18 años, del rey de Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y elegidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres elegidos. ¡Wow! Fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte Semaraim, en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabes vosotros que el Señor, el Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su Señor. Y se juntaron con él hombres ociosos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven e indeciso y no lo pudo resistir. Ahora, vosotros tratáis de resistir al reino del Señor. Así está diciendo el rey, ¿no? Ahora, vosotros tratáis de resistir el reino del Señor que está en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que llega con un becerro y 7 carneros para que los consagren, se convierten en sacerdotes de los que no son dioses. Entonces el rey Abías está diciendo: ustedes son paganos ya, ni siquiera creen en Dios más. Versículo 10. Pero en cuanto a nosotros, continúa él diciendo el rey, pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios,
y no lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran al Señor son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos en honor del Señor, ofrecen incienso y ponen el pan sobre la mesa limpia y el candelabro de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Nosotros guardamos la orden del Señor nuestro Dios, pero vosotros los habéis dejado. Entonces Él está diciendo, nosotros todavía guardamos a Dios. Ustedes lo dejaron a Dios completamente. Versículo 12. Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, hijos de Israel. No peleéis contra el Señor, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Qué declaración del rey, ¿verdad? Versículo 13. Pero Jeroboam tendió una emboscada para atacarlos por la espalda. Él quedó frente a Judá y la emboscada a espaldas de Judá. Cuando Judá vio que tenía batalla delante y a la espalda, clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron el grito de guerra y cuando gritaron, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los de Israel ante Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente hicieron en ellos gran mortandad. Cayeron heridos 500,000 hombres. ¡Wow! 500,000 hombres murieron de Israel. Versículo 18. Así los de Israel fueron humillados en ese tiempo, pero los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres. Los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres. Versículo 19. Abías siguió a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, Betel, Gesana y Efraín, con todas sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, pues el Señor lo hirió y murió. Pero Abías se fortaleció. Tuvo 14 esposas y 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y negocios están escritos en la historia del profeta Iddo. Entonces Abías, aunque su padre se había olvidado y era un poquito orgulloso, ¿no? Abías no, imagina tú estar en una situación que tienes 800,000 personas viniendo de guerra contigo y tú tienes mitad de los guerreros de ellos. Claro, se fue y clamó a Dios, ¿no? Y puso toda se apoyó todo en Dios. Y por eso ellos prevalecieron, ¿verdad? Ok, así terminamos la lectura de hoy. Qué lindo poder ver cómo la diferencia de Jeroboam, que Dios mío, se fue y totalmente dejó todo lo que tenía de Dios. ¿Por qué? Control. Él quería control de su gente, porque Dios le dio el pueblo de Israel para que sea el rey. A él le dio miedo de perder control, porque la gente se iba a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces, por causa que él quería control, comenzó a adorar a ídolos, becerros de oro que hizo y todo eso porque no quería que la gente se vaya a adorar en el templo. Qué cosa, ¿no? Uno tiene que cuidar mucho con el espíritu de control, ¿ah? Porque el único que tiene control, que debe tener control, es Dios en nuestra vida, Dios en nuestro corazón, Dios en nuestra mente, en lo que pensamos, Dios en lo que hacemos durante el día. Nosotros no tenemos que estar controlando a nadie o queriendo controlar nada. Es el Espíritu de Dios que va a hacer lo que tiene que hacer. Si Él no nos controla de esa manera y Él espera que nosotros nos rendamos a Él, ¿por qué nosotros estamos queriendo controlar otras cosas? Eso es lo que pasó con Jeroboam. Él
quería controlar todo. Y por eso, ¡pum!, dejó a Dios totalmente. Aunque con intenciones uno no sabe, pero lo dejó. Pero Abías vino y él sabía que si iba a ganar en una manera que parecía imposible, que tenía que ser Dios que iba a hacer. Y él clamó a Dios y Dios lo hizo, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros también durante nuestro día a día, ¿ok? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por hacernos recordar con esta lectura aquí de Jeroboam, que nosotros debemos dejar de querer controlar situaciones, querido Dios. Tenemos que orar para que tú nos controles a nosotros, para que nosotros nos rindamos, abrimos nuestro corazón y vivimos en un espíritu de rendimiento ante ti. Que nunca estemos ni siquiera tentados de operar con el espíritu de control, porque tú no eres un padre que controlas. Tú nos daste opciones, tú dices, sígame a mí, pero tú decides. Entonces, ¿quiénes somos nosotros de controlar si tú no nos controlas de esa manera también? Querido Jesús, querido Dios, quiero decirte ahorita mismo que nosotros aquí en este canal y lo que escuchamos en esto, nosotros rendimos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, todo lo que tenemos a ti. Porque sabemos que podemos confiar en ti 100%. Tú nunca nos fallas. Tú nunca has fallado antes y nunca fallarás. Esperamos y ponemos toda nuestra esperanza en ti, en nadie más. Lo pido todo eso y oro todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, espero que ustedes, algunos de ustedes, si al leer esto, pueden sacar ese peso de tener que controlar cosas. Saque ese peso, porque es un peso que Dios nunca nos dio. Hay tanta libertad y alegría al saber que uno puede confiar en Dios y que Él nos va a liderar lo que tenemos que hacer, ¿no? En vez que estar queriendo controlar la situación como hizo Jeroboam. Pero hay que ser como Abías, que puso toda su confianza en Dios y dijo, bueno, yo estoy en una situación imposible, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Recuérdate de eso. ¿Vamos a recordarnos? Ok. Nos vemos en el próximo video y hasta ahí, que Dios te bendiga.